acá ponen alguna reunión. Yo te mando además, ya lo hagas también, te mando para que tú no le das el último la prensa y sale el agua rebota con el aceite. El aceite flota y ese es el líquido. Este es el líquido. Y después del bagazo se calienta y saca el gas. Aquí lo que nos llega es lo que pasa por tabagismo, pasa derecho. Vamos con Martín. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los amigos. Estoy muy contento de tener a Carlos, tener a Eduardo, tener a Roberto. Manuel, para este nuevo foro que vamos a organizar sobre TLC, ¿verdad? Yo no. Ay, a Julio también, pero es compañero de la mesa. También. Ya, él es anfitrión también. Entonces le damos la bienvenida a Carlos, creo que hace cuántos años. Tiempos, 2 años tal vez, no sé. Y pues ya ustedes conocen un poco las reglas de los foros. La idea de este foro es un poco analizar el impacto del TLC en la ingeniería de sistemas. Tiene varias partes, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de la carrera, los diplomas, qué va a pasar, etcétera, qué está pensando el gobierno, qué está pensando el gobierno para exportaciones, etcétera. Entonces le voy a dar la palabra a Julio. Todo lo que digamos hoy va a aparecer en la revista, en el próximo número de la revista, en el foro, ustedes van a recibir la transcripción, tienen la oportunidad de corregirla y después ya se publicará. Yo creo que es la parte más interesante de la revista porque es la parte como que no se puede encontrar en internet. Creo que Carlos era el de la idea de que este tipo de informaciones no existe. En internet está todo, pero lo que no está es la opinión de personas sobre diferentes temas, que es lo que yo creo que aporta valor de esta revista. Entonces le voy a dar la palabra a Julio, que es el coordinador del número. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Pacho. Les recomiendo hablar durito. Dirigido al micrófono, más o menos. Exactamente. Estamos grabando todo. En video también estamos grabando. Sí, por si acaso. Bueno, como comentaba Pacho, pues decidimos orientar este número de la revista al TLC. Y dentro del número tenemos pues, diferentes aspectos y tenemos conferencistas invitados, lo que acostumbramos. Y este foro pues es muy importante para nosotros porque trae la opinión en vivo, como comentaba Pancho. Tenemos una tarea difícil. TLC es un tema muy amplio. Hemos seleccionado 5 preguntas, pero las 5 preguntas son a su vez muy amplias. Una sola pregunta de estas nos puede dar para la hora y media más o menos que tenemos. Entonces el propósito es como concentrarnos, indudablemente explorar los temas. Así se había tocado el tema del TLC cuando estaba negociando el TLC hace como 7 años. En ese momento hablábamos de la negociación y hablábamos de las expectativas, de cómo prepararnos. Hoy ya tenemos el TLC como un hecho. Entonces las preguntas deben estar de pronto, las respuestas deben estar un poco más orientadas a qué estamos haciendo, qué experiencias probablemente hemos tenido, cómo nos estamos preparando para el ya, ¿sí? Para el momento en el que estamos. La primera pregunta que tenemos está relacionada con las oportunidades que tenemos dentro del TLC, como desde el punto de vista de tecnología, información y comunicaciones. Y tenemos pues 2 aspectos, uno como prestador de servicios de infraestructura para otros sectores de la economía y otro ya como exportadora de bienes y servicios desarrollados en el país. Podemos tocar los 2 temas simultáneamente o como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo ven esas oportunidades? No sé quién quiere comenzar. Bueno, hay 2 puntos que se van a contar ahí desde mi punto de vista. Tanto Carlos como Roberto han trabajado en la parte de desarrollo y investigación. El suscrito ha sido bastante negado en las 2. Pero le comentaba a Roberto hace un momento de que en una reunión que tuve con el Citibank, oí el comentario de que la SEC está sacando una serie de reglamentaciones que les implica modificar gran parte de sus programas de muchos años estables y que para infortunio de ellos
están en COBOL. Lenguaje del cual los modernos solo saben la C, el resto lo olvidaron. Y en eso veo yo una muy buena posibilidad en Colombia de que se ofrezca el servicio de modificación y de apoyo a esos programas. Había una revista hace muchos años que me llegaba, que se llama NASPA, North American System Programmers Association, que en la contraportada ponía los salarios que ganaban las personas en los Estados Unidos de acuerdo a sus conocimientos. Y tenía el primer renglón, aquellos programadores que supieran COBOL, Assembly y C, en unos niveles altísimos de salario. Creo que eso llegó a ese punto por la absoluta inexistencia de gente que sepa eso, que no sea de la edad nuestra. ¿De acuerdo? Nosotros sí tuvimos que lidiar con los lenguajes. Y ahora con el problema de la SEC por una parte, y otro, el problema de la recesión americana, que es fuerte, podríamos eventualmente dar ese tipo de servicios. Una ventaja de Colombia con respecto a la India es la proximidad, y esa deberíamos explotarla. Personas como tú que trabajaron en Italia, Carlos, que sí trabajaron en la parte de desarrollo y demás, no sé qué comentarios tengan al respecto. Pues a mí me parece que la proximidad es relativa. Yo creo que con las comunicaciones, salvo todo tiene sus ventajas y desventajas, pero si yo no le veo tanto, le comentaba yo a Eduardo que el problema, ese es un problema puntual, ¿no? Lo de posible mano de obra en ese tipo de competencias. Y le decía como dato curioso que yo conozco ya aquí en Colombia problemas de mantenimiento de programas viejos que ni siquiera son COBOL. Yo tuve la oportunidad de hacer un software para la rama de la justicia que en su época se hizo en Visual Basic 6 y hoy en día no hay quien mantenga eso, porque eso ya es tecnología de los 90 que ya es vieja. ¿Sí? Entonces, y yo vi unas estadísticas en algún momento que había más programas escritos en esas tecnologías de Visual Basic que inclusive código de COBOL, porque era más masificado. Pero digamos que para complementar lo que tú dices, yo creo que sí, ese es un problema puntual, y yo creo que hay oportunidades. Yo pienso en general que no hay grandes oportunidades con el TLC. Pienso que de pronto sí habrá algunas ventajas arancelarias o tributarias, pero en un mundo, yo creo que la oportunidad de entrar a los Estados Unidos ha existido desde hace 5, 10 años, 15 años. Si uno tiene buenos productos o servicios de calidad, las oportunidades han estado ahí. No creo que con esto cambie mucho el panorama. Le cambie a ellos, le va a ser más complicado de pronto acá para la empresa que no tenga calidad, no sea productiva, creo que se le va a volver más complicado. Pero las oportunidades de vender en los Estados Unidos, sobre todo servicios, porque haya un punto arancelario menos, o 2 o 3, si uno tiene un buen servicio, igual hace 5 años, 10 años, un servicio de consultoría o hoy en día servicios basados en software, no son normalmente servicios donde la ventaja competitiva es el precio, es la propuesta de valor, la innovación, lo que uno se invente, lo que va a hacer la diferencia. Entonces, yo, ante esa pregunta, yo diría que no, yo no veo mayores oportunidades. Creo que han estado, y lo que nos está diciendo es, si usted no se vuelve más productivo, si no hace cosas de más calidad, y si no innova, lo van a borrar del mapa. No hay que tan competitiva la industria colombiana de ropa. ¿Perdón? ¿Qué tan competitiva es? Yo creo que es regular. ¿Por qué? Porque ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Muy costoso, porque es difícil encontrar gente que hable inglés.
porque las universidades, me parece que, salvo pocas, la mayoría son de mala calidad, y porque no han actualizado sus currículums a lo que, digamos, en software, a que la gente aprenda a trabajar en grupo, a que aprenda a hacer proyectos grandes. Eso difícilmente lo está enseñando en la universidad. Y esa es la realidad. Entonces, me parece que se ha quedado atrás por eso, porque no hablamos Y las inglés. casas de software, digamos que la universidad es una parte, pero la otra parte, bueno, los que van a exportar son los que hacen software, las casas de software, que supongo que son las grandes, o las medianas. Te refieres a la parte comercial de... Sí, pues son los potenciales exportadores de mano de obra, pues obviamente en el contexto de la empresa, ¿no? Porque no se trata de que se vayan los colombianos allá, que sería una alternativa. La otra es que exportemos como empresa. Entonces, ¿qué tan competitivas son las casas de software? Pues me imagino, no sé, realmente no conozco en detalle, pero sí, seguramente lo que va a hacer la diferencia no es tanto lo que digo yo de que sepan muchísimo software, sino de pronto que esas mismas empresas sepan de algún tema específico. Por ejemplo, hacerle mantenimiento a un software de aviones o a algún nicho, ¿sí? Donde se combine la competencia del software con algo de negocio, de nicho. De pronto podemos ser ahí competitivos, pero si es exclusivamente de competencia de software, me parece que nos hemos quedado atrás. Bueno, buenos días, mi nombre es Manuel con ustedes, ya creo que son amigos de vieja data, pero no me conocen. Yo soy el negociador de servicios del Ministerio de Comercio. Yo negocio los TLCs en toda el área de servicios, desde transfronterizos, y estoy también en telecomunicaciones, comercio electrónico, y coordino también el tema de servicios en la dirección. Entonces, yo sí, pues me un poco con lo que estaban diciendo respecto a las oportunidades, pero no me centraría solamente en el TLC de Estados Unidos. Yo sé que ese es tal vez el motivo por el que nos sentamos acá, pero yo sí me devuelvo un poquito de la pregunta, y estamos hablando de los TLCs en general. Y de la pregunta también quiero coger otro pedazo, y es el tema de la infraestructura para prestar otros servicios. Realmente creo que una cosa es tal vez el servicio sí informático, tal vez directamente como están hablando software y todo esto, pero ese es un pequeño pedazo del universo, pues con el debido respeto me refiero, porque hoy en día básicamente la localización es lo que hace la gran diferencia, y creo que Colombia tiene un potencial gigantesco en la medida que desde la OMC, digamos, se han caracterizado cómo se prestan los servicios, y de las 4 formas de prestar servicios que se tienen como analizadas, tan solo una no requiere el movimiento de las personas, y es precisamente donde más potencial tiene Colombia, la prestación de los servicios transfronterizos. Estamos acá, tenemos una infraestructura relativamente, pues mi concepto, buena para poder prestar los servicios a través de los sistemas, servicios a través de los canales virtuales. Y los tratados de libre comercio lo que aseguran es eso, es la posibilidad, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, el capítulo de servicios asegura la posibilidad para que usted, para prestar un servicio, no tenga que ir allá a poner su fábrica, no tenga que ir allá a poner su empresa, ni que usted como persona tenga que ir hasta el otro lado. Por supuesto, el potencial termina siendo gigantesco, y creo que precisamente ahí es donde está el valor agregado de lo que sería este sector frente a los demás, frente a la economía colombiana. Actualmente estamos diseñando una política, espero que antes de este año salga un documento COMPES, todavía no puedo, digamos, oficialmente decir cómo está el desarrollo, porque estamos en plena concertación, pero le estamos apostando bastante a eso, a que hay que desarrollar el sector de servicios en general en Colombia, enfocado a la exportación, y más de la mitad para poder exportar, esperamos que sea a través de esos canales, a través de esos medios. Entonces, precisamente ahí es donde está la ganancia, ahí es donde está el valor que se puede agregar, y ahí es donde tenemos que trabajar más de la mano, gobierno y sector privado. Yo estoy completamente de acuerdo con Roberto. Cuando Sara me escribió y me dijo, escribió un artículo, le dije, no puedo escribir un artículo porque no tengo ni idea qué escribir.
mi experiencia con negocios internacionales, con cosas de servicios de TI, tiene como dos fases. Una fue cuando hicimos IT Innovation en el año 2000, y vendimos algunas cosas, vendimos un par de millones de dólares en 4 años que duró la aventura, pero le vendimos exclusivamente a latinos, digamos que eran latinos bien posicionados en una compañía canadiense, o latinos que estaban haciendo un startup de internet en Nueva York, a esa clase de gente, o le vendimos a la Federación de Cafeteros de Nueva York. Todo eran conexiones latinas, y es por el problema de posicionamiento y de credibilidad que decía Roberto, ¿no? Luego, y lo último que recuerdo es haber tenido algún problema de impuestos. Me parece que en ese momento hacíamos un contrato que pasaba por el ministerio, no me acuerdo cuál, y nosotros traíamos el dinero con 0 impuestos, sin retención. Incluso me parece recordar, de manera que el último problema que tuvimos fue de impuestos. No había tenido problemas no, sino trámites de inmigración y cosas de ese estilo, pero de impuestos, yo creo que no pagábamos ni $1 de impuestos. Más bien es un problema de credibilidad, de posicionamiento, de calidad, de todas esas cosas que ya mencionó Roberto. Por el contrario, a partir del 2004 empecé a hacer negocios en la región, que nos ha ido mucho mejor, y ahí sí tenemos problemas. Nosotros tenemos una oficina en Venezuela y no podemos traer el dinero de Venezuela. Nosotros hacemos contratos en Panamá y en Ecuador y nos toca sobrecargar, además de los gastos de viaje, el 25% de salida de divisas. Ojalá el TLC, desde nuestro punto de vista, fuera con Panamá y con Ecuador y con Venezuela, pero con Estados Unidos nunca hemos tenido ningún problema. La verdad que, en resumen, yo no veo realmente ningún impacto en el TLC, por lo menos para nuestro negocio, que no importamos máquinas, tal vez no importa máquinas, y cosas tengan algún impacto, pero nosotros cero, ninguno. Pero ¿qué tan competitiva es la industria? Te repetiría la pregunta que hizo Roberto. Yo también comparto la posición de Roberto. Digamos que hace un par de años que hicimos un trabajo para Promisión en Bucaramanga, que nos iba a comprar una compañía española. Descubrimos una fábrica de software en Bucaramanga que tenía unas 130 personas, que me impresionó porque ya tenían algunos mecanismos de fábrica, ya tenían, digamos, algunos mecanismos de control de la producción, tenían unos mecanismos de control de la calidad razonablemente buenos, y hacían software además para cosas como el CERN y para unas cosas que uno decía, ¿esto qué es? Y además tenían unas tarifas pues muy bajas. Yo recuerdo que el costo al que lograban sacar la hora era como $10 la hora. Sin embargo, digamos, hablando de costos, pues la situación es terrible realmente, terriblemente desventajosa en este momento. Cuando yo iba a hacer IT Innovation, cuando estaba pensando en eso en el año 99, me parece recordar que el dólar estaba como a 2.900 pesos. Que si uno lo trae, le aplica la inflación durante estos 12 años, no sé, le da 6.000 o 7.000 pesos el valor del dólar. Y hoy en día ustedes saben que el valor del dólar está en 1.800. O sea que somos 4 veces más caros, 400% más caros de lo que éramos en esa época. De manera que yo veo desde el punto de vista de costos una desventaja terrible realmente, que a nosotros nos está afectando. Digamos, lo que pasa es que en los mercados en que nosotros estamos, como Ecuador y Panamá, hay tal necesidad, hay tal demanda por servicios de una calidad razonable, que nos pagan lo que sea. En Ecuador particularmente nos pagan lo que sea necesario, ¿no? Pero el problema de la revaluación es un problema sumamente complejo realmente, ¿no? Yo quiero tomar ese punto, precisamente, y es que lo que también decían desde el principio, Estados Unidos es una economía de por sí ya bastante abierta, y creo que lo que hace el TLC con Estados Unidos básicamente es evitar problemas, o mejorar los problemas, o crear mecanismos para solucionar si llega a existir un problema. Pero los destinos como Panamá, los destinos como Centroamérica, es donde efectivamente hay un potencial gigantesco, y ahí también hay tratados de libre comercio. Eso no es precisamente, bueno, con Panamá se está acabando, estamos acabando de negociar, pero con Centroamérica hay uno, con Triángulo Norte, con muchos países tenemos tratados de libre comercio, y ahí es donde efectivamente tal vez hay una ayuda más fuerte de este tipo de herramientas. Ahí es donde estamos abriendo mercados, ahí es donde se está creando como nos gusta llamarlo, la pavimentación jurídica para llegar al otro lado, crear los puentes para llegar al otro lado. Estados Unidos, tal vez para este sector en particular, el valor general, me es difícil decirlo, pero tal vez no es tan evidente.
mover la plata de un lado a otro es fácil, Sí. llegar allá es fácil, conseguir los negocios allá es fácil, tenemos problemas de movimiento de las personas, de los visados, pero eso se aleja un poco de lo que tenemos en ese Tratado de Libre Comercio. Pero tenemos en Israel, por ejemplo, no sé qué tan atractivo no sea o qué tan poco atractivo sea, tenemos el Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala, El Salvador, estamos acabando con Panamá, tenemos con Chile, tenemos con México, hay otra serie de países, hay otra serie de tratados de libre comercio que efectivamente sí pueden hacer una diferencia tal vez más grande en los mercados donde nosotros podemos ser más competitivos. Sí, ahora para terminar con la respuesta de Pacho, no tanto en la industria de software, porque nosotros realmente, sobre todo en los últimos 8 años, no hacemos software básicamente, hacemos pura consultoría estratégica. Y lo que sí es cierto es que si uno va a Panamá o a Ecuador, sobre todo en otros países, y más en Ecuador, el colombiano, para decirlo así, sí es muy bien visto. Y eso es lo que hace mucho más fácil hacer negocios en la región que hacer negocio no a Estados Unidos, sino tiene que empezar por contar que ya no somos narcotraficantes y que ahora somos buenas personas y que ahora matamos a todos los sindicalistas. En cambio va a Ecuador, los tipos entienden perfectamente y saben que somos buenos. Realmente allá sí lo miran a uno bien, y en Panamá saben perfectamente quiénes somos, no hay que justificar la presencia no allá, y saben que hay compañías colombianas muy fuertes y muy buenas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay como un respeto o un aprecio, para tal vez una mejor palabra, hacia lo que hacemos los colombianos, hacia los servicios. Yo no sabría decir en particular el software, pero en los servicios en general sí. No, sí, también. Nosotros en Ecuador tenemos tenido experiencia y muy apreciados los colombianos en Centroamérica, y hay empresas acá que hacen proyectos de desarrollos específicos en bancos, en Honduras, en República Dominicana, y hoy hicimos un proyecto en República Dominicana. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. E inclusive en países como Chile. Chile es un país, desde mi perspectiva, que no sé en qué momento nos produjo tanta ventaja, súper avanzado y con unos estímulos y una industria agresiva en el exterior, de la cual debería el gobierno aprenderle mucho, porque es impresionante como ellos llegan acá de organizados para vender sus servicios y sus productos, y ellos también nos aprecian. El argentino pues no aprecia a nadie, es difícil, ¿no? Y es una economía muy diferente. Hacer negocios, en mi experiencia en Argentina, que trataba de un poco más complicado. Quisiera comentar, las ventajas del TLC, pues básicamente son, por un lado, arancelarias y como de facilidad de prestación de servicios, ¿sí? Y por otro lado, la igualdad o el trato igual y equivalente al de empresas locales del país. En ese segundo aspecto, el tener igualdad en trato con otras empresas, el probablemente poder disfrutar a beneficios que los países otorgan a sus empresas. En el caso de Estados Unidos existe un Small Business Act que le da ventajas a las pymes en contrataciones pequeñas. ¿Eso no sería oportunidad para el sector nuestro, para nuestras exportaciones de servicios? Yo creo que de los Estados Unidos, como dice Carlos Roberto, nunca ha habido problema en servicios. Los problemas indirectamente, ya que alguien en representación del Estado aquí nos los genera es el propio Estado. Cuando tú traes dólares fijos, por el lío que te metes, no sé, Carlos, cómo logró salir de ese dolorón de cabeza. ¿De cuál, perdón? De cuando traes dólares, la cantidad de aclaraciones que... No, nosotros no teníamos problema con eso. Teníamos. No, o sea, ahora, esto fue hasta el 2004, pero tenemos cero problemas, eso funcionaba muy bien, es un trámite simple ante el Ministerio de Comercio Exterior, no sé exactamente cuál era, y funcionaba muy fácilmente. Yo nunca, digo de Estados Unidos, Sí. de los otros países es más complicado porque se paga el 25% de impuesto por salida de capitales, pero nosotros no tenemos ningún problema con eso. Nosotros, incluso en Estados Unidos, yo estuve tratando en esa época de hacer compañías con personas de minorías, que eso sí había unas ventajas increíbles de contratación con el Estado. Entonces yo estuve, lo que pasa es que, por ejemplo, Sandra Pereira, no me paró bolas, pero Sandra, que era una americana, mujer y latina, armar una compañía con ella sí tenía, hay unas cuotas que las
entidades del Estado americano no pueden cumplir de contratación con compañías de minorías. Y ahí yo sí veía una oportunidad, lo que nunca la cristalicé. Pero yo ahora, digamos que el TLC ni siquiera ha sido un comentario entre los 5 socios de Advantis de que tenemos que ver cómo entramos a Estados Unidos. Eso no es un tema. Y eso que dices tú, por ejemplo, hay varias licitaciones en las cuales yo indirectamente he participado en Centroamérica, y eso es un problema, esa parte, porque uno está compitiendo contra locales, claro, o contra empresas que tienen algún otro, digamos, en una licitación en El Salvador, y se presenta un hondureño, una empresa de El Salvador y una empresa colombiana. Entonces ahí uno ya está fregado. Pues Roberto, nuestros gastos de viaje son entre 22 y 26%. Y los impuestos de salida de capitales de esos países son 24 o 25%. Ahí ya. ¿Cómo compites? De todas maneras levantamos trabajo porque somos buenos, ¿no? Pero es muy difícil. Y además con un peso revaluado como locos, como lo tenemos, pues se vuelve Y difícil. unos tiquetes a esos países. Claro. Sí. Pasajeros con destinos al Salvador, ponerse paracaídas. Sí, vale más ir a Panamá que a Miami, vale más ir a Quito que a Miami, ¿no? Ahora, si profundizamos en el tema que comentaba Manuel, de las oportunidades que se nos presentan como servicios de infraestructura para empresas colombianas, no solo para las que exportan, sino también pues para las que producen, pero principalmente las que exportan, ¿sí ven posibilidades nuevas allí en ese sentido? Para exportar infraestructura. No, Servicios. no, ¿Y qué tipo de servicios estás hablando tú? desarrollar nosotros en servicios de Centroamérica, infraestructura. la para presencia de las oficinas de asesoría de ingeniería colombianas es gigantesca. Sí. Mandar la información a través de los canales digitales, mandar planos, mandar todo eso y crear canales dedicados a eso es una oportunidad gigantesca. Y así casi todas hoy en día las empresas prestadoras de servicios no tienen que desplazarse, y ahí es donde efectivamente hay una gran oportunidad de crear, digamos, tal vez software especializado en ese tipo de transacciones. Por ejemplo, yo Manuel Andrés Chacón, soy un consumidor gigantesco de bienes digitales, de libros, de revistas digitales. Eso también es otro desarrollo gigantesco que hay aquí para hacer en Colombia. Aquí no se ha desarrollado esa área, solo hay 3 revistas que tienen algo decente en materia virtual. Exactamente. A través de eso, sencillamente Colombia puede llegar a toda la región latinoamericana y pues con un poco más de apoyo a otros países con los que ya se están creando esos canales también, esos canales legales. Eso es lo que me refiero. Servicios profesionales a la región, yo creo que sí hay una oportunidad que ha sido muy inexplotada. Sí me parece que hay pocas empresas que, sobre todo en el área nuestra de informática, que como que hacen negocios afuera, y hay una gran oportunidad, pero no en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, y sobre todo no cambió nada con el TLC, ¿no? En la región sí hay una cantidad de oportunidades increíbles. Ahora, más que las regiones dentro del país, para las empresas que quieren exportar y utilizar los TLC. Hay una cosa que hay que tener clara, y es qué es el TLC y qué no es el TLC. En materia de servicios, el TLC no tiene nada que ver con aranceles, porque precisamente ninguno de nuestros servicios pasa por una aduana. Todo se va, digamos, por el cable transatlántico o por el satélite. Lo que hace el TLC en materia de servicios es eliminar lo que estaban diciendo, esas trabas jurídicas, esas trabas de leyes que nos ponen en diferencia frente a los locales. Eso es lo que hace el TLC en el capítulo de servicios. Y además crea la estructura jurídica para, si hay algún problema, solucionarlo. Y también hay otras ventajas con otros países, que es la libertad de transferencia, precisamente. Con Estados Unidos, nuevamente, Estados Unidos no tiene ese problema. Pero con otros países, con centroamericanos, donde efectivamente el gobierno tiene más incidencia en cómo entra y cómo sale la plata, sí hay unos compromisos para los pagos y los transferencias de capital. Entonces, por eso, hay que nuevamente meter el diente para ver efectivamente, porque hay unas cosas que sí sirven, hay unas cosas bastante buenas, y está el mecanismo para atenderlas, que es precisamente lo que hace el gobierno. Pues yo no veo nada especial en lo que dice Julio pues es una empresa local o multinacional que necesita resolver unos problemas informáticos entre múltiples países.
países, pero eso no ha cambiado nada. No, es un crecimiento en la demanda en empresas exportadoras. Yo no lo veo para nada. Y- O sea, por ejemplo, depende del mundo en que uno se mueve. Digamos, en el proyecto este de seguros, la mayoría de las compañías de seguros son globales. Siempre en los países, digamos, sobre todo latinoamericanos, las principales son multinacionales. Inclusive aquí, suramericanas, son multinacionales. ¿Sí? Entonces, pues uno lo que hace, sí, es explotar eso, pero si uno desde el comienzo planea servicios que sean globales, eso es una cosa que me parece fundamental que le metan en la cabeza a los nuevos empresarios. Porque uno tiene que desde el comienzo pensar en cosas globales. Y globales no es solo Centroamérica o Latinoamérica, sino globales es Europa. En Europa hay unas oportunidades enormes, muchos esos señores están, ahora sí aprendieron a hacer cosas que sean súper eficientes, porque si no se los llevó el diablo. Entonces uno lo ve en el sector financiero en Europa, los tipos están fregados porque tienen aplicaciones, los grandes BPOs en Europa tienen aplicaciones en COBOL que les vale todo el dinero del mundo mantenerlas, y ese costo se lo transfieren a sus clientes, que son las grandes compañías en Europa, que les toca pagar mucho dinero porque el que les hace el BPO está usando mala tecnología. Si uno llega con unos servicios donde ese mantenimiento es mínimo, a ellos les va a interesar muchísimo ese tipo de BPO. Entonces hay unas oportunidades enormes, hay una enormes, ¿sí? Pero no, el TLC no es que haya cambiado algo, eso es un tema de negocio, o sea, ¿qué es lo que uno se inventa? Pero yo no creo tanto en que el TLC sea el habilitador necesario. Y no tienen dificultad, digamos, las empresas colombianas que van a contratar con el Estado de Costa Rica, por ejemplo, digamos, dan un tratamiento diferente, ya por ser una empresa ya en un contexto de TLC la tratan distinto, pueden hacer otras cosas. Pero yo no creo que eso, o antes yo no creo que eso es un existía de tema todas maneras. comercial. Cuando digo que es un tema comercial es porque el que comercialmente es hábil sabe cómo llegarle al Estado de Costa Rica, que es de pronto asociarse con unos señores de Costa Rica que son los grandes cacaos de Costa Rica, y ellos son los que se consiguen el negocio. ¿Cómo se los levantan los españoles en Colombia? ¿Sí? Y cómo es un tema comercial, no es un tema de TLC ni de legislación, es un tema comercial. Yo creo que si usted quiere levantarse en los grandes negocios de servicios y de software en las grandes compañías en cualquier país latinoamericano, usted tiene que comercialmente saber con quién se asocia y cómo lo logran, pero no tiene nada que ver con usted. Pienso yo. Yo ahí también quiero meter la cuchara. Sí, Manuel. Resulta que en Colombia es diferente. Nosotros tenemos una legislación donde no discriminamos, y para que llegue un extranjero a licitar, creo que no tenemos pruebas reales, independiente, digamos, de que hay una que otra cosa. Pero los otros países no son iguales. Los otros países tienen reservadas sus compras públicas. Lo que están hablando del Buy American Act en Estados Unidos, o en casi todos los países, normalmente solo permiten el acceso de las empresas nacionales. Los tratados de libre comercio tienen un capítulo de compras públicas. Quedan, nuevamente, este paraguas jurídico del TLC. Pero uno de los objetivos es permitir que las empresas colombianas usen, digamos, se crea esta ficción jurídica que se vuelven empresas locales de esos países para acceder a las licitaciones. Eso es precisamente el capítulo, se llama compras públicas, y la estructura, sin ser experto en ese tema en particular, la estructura es más o menos que se crean unos listados de umbrales de licitación por montos y de empresas por parte de los mismos estados de esos países, a los que las empresas colombianas pueden acceder como si fueran locales. Entonces, es cierto, totalmente cierto, difícilmente podría decir algo en contra de lo que está diciendo, que normalmente la forma más fácil de llegar es una asociación con los locales, porque en últimas conocen el mercado, en últimas conocen los procedimientos, estoy totalmente de acuerdo. Pero esas asociaciones normalmente tienen un costo asociado que disminuye la ganancia de las empresas. Y tal vez ese costo nada más es por firmar el pliego de peticiones, no es mucho más el valor agregado que dan. La idea de los tratados de libre comercio, incluso en Estados Unidos tiene este capítulo también, es barrer la casa para llegar allá directamente.
Por eso que insisto, tal vez voy a sonar ya a demasiada propaganda de Estados, pero No, yo creo que eso pero hay que una haces diferencia tú grande. hay que hacerlo. Sí, ahí Hay que hacerlo. y fallamos en eso. Creo que es uno de los temas que fallamos y sí, apagamos la cámara les digo, pero sí tenemos que trabajar más en nuestra publicidad, en el marketing de los beneficios de ese tipo de acuerdos. Pero yo creo que la contratación privada es como ese acuerdo. Uno tiene que conseguirse un socio peruano, un socio colombiano, y eso. La contratación pública a mí me parece muy difícil realmente, por lo que hablamos hace un rato, por los impuestos de salida de dinero, por la revaluación del peso y porque las entidades públicas son difíciles, en todos nuestros países son sumamente complicadas. Nosotros sí. El tema de la corrupción en toda Latinoamérica es una cosa increíble. Uno cree que Colombia es el más corrupto, pero no. Nosotros no contratamos con el Estado ni siquiera aquí, pero no es ni siquiera por corrupción, es porque los tipos parten de una cosa que es que le definen a uno el equipo de trabajo. Y nosotros somos una empresa que lo que hacemos es contratar muchachos muy buenos de las mejores universidades, de los mejores promedios, que son muy inteligentes. Entonces el valor que le agregamos al sector privado es que en semanas resolvemos problemas porque tenemos gente muy buena que trabaja muy duro, muy coordinadamente, y entonces perdón la expresión, los tontos esos del Estado que no saben cómo hacer las cosas, le dicen a uno que tiene que hacer un equipo el triple de lo que nosotros creemos que necesitamos, y entonces como competimos con un equipo que es el triple, claro que las tarifas más altas ya perdimos de entrada, entonces no podemos competir. Y me imagino que afuera es igual, más los gastos de viaje, más los impuestos de salida del dinero. Nosotros lo que sí, digamos, a mí me hace más esperanza el tratado entre Chile, Perú, Colombia y México, con libre tránsito de personas, que no nos molesten por problemas migratorios, que digamos en Ecuador, eso es una pereza también. Eso es lo que necesitamos, y que no nos pongan impuestos de salida del dinero. Eso es lo que necesitamos. Ahí sigo, lo lamento con mi publicidad. En lo de la salida de dinero, creo que ya hablo un poco de los beneficios de las transferencias. Hay otro capítulo que también se enmarca en el grupo de capítulos de servicios, y es el de entrada temporal de personas de negocio. Y ahí lo que crea es muy difícil eliminar eso, porque eso está por fuera de los acuerdos comerciales. Es un tema migratorio que para nosotros es imposible tocar. Pero sí crea unos mecanismos expertos y claros para que, si usted cumple las condiciones, no le sea negada la visa y usted pueda entrar allá en calidad de persona de negocios. Eso, en términos técnicos, es migración circular temporal, es decir, usted va allá, siempre y cuando no se vaya a quedar, no vaya a quedarse para toda la vida. No, eso no es un obstáculo serio, eso es una artera, pero no es un obstáculo serio. Pero mire, por ejemplo, la industria, pues acá tal vez no hemos tenido esa retroalimentación tan fuerte, pero la industria de ingeniería nos dice que hagamos eso con Costa Rica. Costa Rica es uno de los destinos centroamericanos que ahorita les parece más interesante. Y precisamente esta semana estamos negociando con Costa Rica y tenemos un capítulo de esos. Allí, tal vez con miedo a romper el esquema que hemos venido, tal vez me tocaría saltarme a la siguiente pregunta. Y es que lo que esperamos de ustedes, que lo que esperamos de la ASIS y de generar los gremios. Y es básicamente esto. Lo que pero un comentario más que ya se mencionó aquí también, los tiquetes aéreos. Esta cosa que estuvo a punto de hacerse con Ecuador era una bendición, que los vuelos entre Ecuador y Colombia fueran nacionales. Eso nos hubiera bajado los tiquetes seguramente un 30 o 40%, que era muy importante. Además de evitar toda esa carretera realmente para los que viajamos todas las semanas, tenemos que sufrir la inmigración y la cosa, y al otro lado, eso es sumamente desgastante. Pero, digamos, desde este negocio, que los tiquetes, un tiquete a Quito no puede valer más que un tiquete a Santa Marta o a... ¿no? Eso nos ayudaría mucho. Pero lo más importante son los impuestos de salida de IVA. Eso es lo que nos va a hacer. Como comenta Manuel, entremos a la segunda pregunta, creo que es un buen momento. Voy a leer así rápidamente, y la pregunta es: ¿qué recomiendan ustedes que sea el rol de los gremios y de ASIS en especial frente al desarrollo de los PLCs? Entonces, yo, qué pena, me salté y intenté romper el orden, pero es que yo Manuel Pechaco, soy un firme creyente del diálogo gobierno-privado. Yo realmente creo que nos falta espacio
y creo que las agremiaciones son las que pueden suplir esos espacios. Lo que les duele, los tiquetes, lo que les duele, la transferencia de capitales, son cosas que de cierta manera nosotros tenemos, no, de cierta manera no, nosotros tenemos una influencia grande. Nosotros para transferencias de capitales, además de sus beneficios de los resultados de ley de comercio, hay otro tipo de acuerdos, acuerdos para evitar la doble tributación. Eso, por ejemplo, es un interés gigantesco para Colombia, y desde lo que les dije de la política que estamos haciendo, lo vemos como básico. La mitad de lo que le duele a cualquier exportador es pues, lo que le pega a su tasa externa de retorno, y es básicamente que le cobren allá y que le cobren acá. Ahí pues ya hay una tributación gigantesca. Si nos dicen cuáles son nosotros estamos intentando crear como, bueno, un poco atrás, no tenemos tampoco el capital humano para ir a negociar con cada país, con todos los países al mismo tiempo. Nosotros no podemos, sencillamente no hay poder humano, el gobierno es realmente chiquito para ese tipo de empresas. Entonces, lo que queremos es crear listados de prioridades. ¿Qué es más importante, por decir algo? Costa Rica o Guatemala en términos de donde se hacen más negocios. Entonces, hacer una lista, hacer una fila para ver si vamos primero a Costa Rica o vamos primero a Guatemala. Hay otros países donde es más difícil por su sistema impositivo. Por ejemplo, Panamá es una cuestión muy difícil respecto a cómo cobran los impuestos, pero la idea es crear los lazos, crear transferencia de información, crear los lazos entre los gobiernos para facilitar el movimiento de los capitales, por un lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Es eso, es un diálogo abierto. Estamos creando la institucionalidad para que ese diálogo sea permanente, para que el gobierno tenga oídos siempre, que ustedes sepan a qué puerta ir a preguntar, a qué puerta ir a solicitar, pues, en buen sentido, ayuda y todo eso, y que se puedan generar los cambios. Mi concepto es que eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que cuesta el rol de los gobiernos y de acción especial? Es transmitir las necesidades de los asociados, transmitir las necesidades del sector a un gobierno que no conoce a profundidad lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, lo que está diciendo de los equipos para, por ejemplo, una licitación, pues no conozco la profundidad cómo son esos procesos licitatorios, pero creo que hay un trabajo por hacer para desarrollar mejor los pliegos de petición, por decir algo, donde efectivamente los que saben deberían tener un poco más de incidencia. Eso es lo que nosotros creemos es necesario desarrollar y esperamos que salga en la política que estamos intentando implementar dentro de poco. Pero por ahora no tienen espacios, digamos, de diálogo permanente con los gremios. Siempre, pero ustedes... Pero digamos sistemático. Exacto. No es que usted puede venir a hablar conmigo, no es que hay un consejo Vea, que se reúne cada mes, eso. o es que cada vez que vamos a hacer un tratado, entonces tenemos como paso obligatorio, primero hablamos con los gremios porque toca, porque es importante, porque es un paso. Vea, hoy en día yo creo que están los espacios, pero no son tan publicitados tampoco. Yo creo que pueden acercarse a ciertas entidades que enfocadas en sus necesidades. Lo que nosotros queremos es que en vez de ir puerta por puerta, haya un espacio específico para que todos vayan. Y en cuanto a los TLCs, ahí yo les aprovecho y les abro las orejas. Porque antes de cada negociación siempre creamos espacios para que los gremios y las personas interesadas vayan y nos digan qué es lo que quieren de este país. Por ejemplo, ustedes saben que estamos en esta semana negociando con Costa Rica, que el miércoles vamos a tener la presentación de lo que hicimos en el capítulo de servicios, el viernes vamos a tener la presentación de lo que hicimos en el capítulo de telecomunicaciones y comercio electrónico. Una pregunta. Es este tipo de cosas. ¿Cuánto se entera uno de eso? Ya sucedieron. Nosotros mantenemos una base de datos gigantesca, el jefe negociador, y le enviamos a todo el mundo. A mí me tocó como 2 días mandando correos, casi que personalmente, a todas las personas a todas las gremios, asociaciones. Muchos me rebotan, tal vez no estaba actualizada la base de datos, pero creamos los espacios. Hace el jueves pasado, la ronda comenzó esta semana. El jueves pasado estábamos en el salón presentándole al sector privado y eran 8 personas. Bueno, ahí es donde yo les digo, yo también les jalo las orejas, porque también creamos los espacios, pero tampoco se acercan. Entonces es un diálogo un poco difícil entre parte y parte. Yo creo que el día del gobierno está en un punto más bajo. ¿A qué te invitaron, ¿sabes?
Lo que pasa es que Asís, si la pregunta es específicamente qué debe hacer Asís, yo creo que es nada. Es lo que, ella es una posición como filosófica que hemos tenido aquí algunos, en Asís particularmente, y es que este es un gremio completamente académico. Las personas que nos gusta Asís somos completamente académicos todos, no somos políticos. Aquí no hay gente política en este gremio, nosotros somos como la IEEE colombiana. Yo iba a decir que el problema, Asís hay una paradoja, porque es que este es un gremio de personas, no son empresas. Entonces, son unas personas donde normalmente cuando uno ve, no qué le dice la misión de Asís, sino qué es lo que hace Asís en los últimos 10 años. Asís ha hecho unos congresos muy buenos, ¿sí? Ha actualizado a mucha gente, a sus ingenieros, ¿sí? Pero que haya el gobierno hecho algo porque la posición de Asís es no sé qué, o que le haya consultado a la Asís algo. La pregunta es, el comentario que están haciendo se refiere, Eduardo, por favor, la pregunta que están haciendo, el comentario que están haciendo se refiere a lo que es Asís o a lo que debería ser Asís. Aguante, pero Sí, eso es una discusión interna, ¿no? Yo creo que... Pero es que la pregunta es interna y la pregunta es, para ustedes, ¿ustedes qué creen que Yo debería odiaría llegar aquí y encontrar un poco de gente política en esta sala, por mi temperamento. Yo adoro Asís porque me encuentro siempre con la gente que es parecida a mí. Yo no quiero encontrarse con la gente parecida a uno, que es la que le cae bien. La mejor gente que es la parecida a uno, ¿no? Yo lo que digo es, nosotros no sabemos qué es lo que necesita la industria. Yo no estoy diciendo que ustedes defiendan que no se meten en el sector de desarrollo de software aquí en los demás países, entonces que lo protejamos. Es más, en mi concepto, eso es una forma de asociación que ya estamos dando cuenta que de por sí desde los 90 ese bus ya partió. Ahí ya, creo que esa tarea, si me preguntan, tal vez ya no hay que dar. Pero yo haría eso no solamente en términos de Asís, sino en general los gremios Sí, de la tecnología, allá como puede ser FedeSoft, o yo no sé quién ¿Qué más. está pasando con FedeSoft? ¿Eso existe o no? ¿Qué tan activos han sido en este proceso? Yo te preguntaría, digamos, todos los gremios del sistema, llamémoslo así para darle un nombre genérico, ¿qué tan activos han sido? Si de golpe la falla también es que los gremios no han funcionado bien. Puede que uno diga Asís no quiere, pero es que Asís no es lo único. Las personas las entidades que más voz están teniendo ahorita en nuestros procesos son, por ejemplo, el programa de transformación productiva, el Consejo Privado de Competitividad. Esas son las entidades que más voz han intentado tener en estos procesos. Manuel, yo tengo una pregunta. Cuando tú te referías a la política que están construyendo y que va a entrar a funcionar dentro de un tiempo, ¿en qué momento los gremios, específicamente este gremio del sector informático, fue llamado justamente para tener inquietudes claras de manera de poder desarrollar la política que van a poner en marcha? La política que estamos haciendo no es sectorial, es transversal, ¿cierto? Claro, pero Exacto. igualmente todos deberían estar ahí. Por eso que más allá el problema de eso es que lo sectorizamos y ahí es donde vemos una dificultad por parte del gobierno, porque no queremos tampoco crear ganadores y perdedores en una política que esperamos que todo sea. Por eso, digamos, la información que hemos logrado como destilar y el sistema que tal vez mejor vemos podría emplearse es lo que estamos diciendo, de un diálogo más fuerte y crear una institucionalidad para que efectivamente las necesidades sean recogidas. En este momento no estamos diciendo que también han surgido las discusiones, y es a donde iba. Para exportar servicios necesitamos otro cable submarino y necesitamos que hayan clústeres enfocados en tecnología o ciudades tecnológicas, y por decir algo, eso aquí, para dar un ejemplo nada específico, pero digamos que una ciudad intermedia tenga internet satelital de 4, ¿cómo se llama eso? No estoy seguro de cuál es el nivel de velocidad que estamos buscando ahora. Esas necesidades han surgido, pero
¿cómo el gobierno puede decir quién es el interlocutor, no solo válido, sino pues quién es el interlocutor que más podría representar los intereses de las empresas? Es un poco difícil, por eso es que yo no sé en qué estado están las cosas, puede estar desactualizado, pero yo sí creo que en sistemas nos hace falta como un gremio, porque así no es, por lo menos para mi gusto así no es. Pero yo no sé, FedeSoft me parece que esa cosa fue como colonizada por Microsoft y entonces esa cosa no. Tengo la sensación de que FedeSoft es algo que funciona. ¿Se funciona? Sí. ¿Está funcionando? Sí. Tú también tienes la sensación. ¿Has hablado con FedeSoft? Nosotros ¿Han tenido diálogos con FedeSoft? no. ¿Han oído las críticas, las opiniones de FedeSoft? Son bastante puntuales, pero nuevamente, digamos, FedeSoft ha manifestado sus intereses, pero porque la visión es un poco más grande, quiere incluir a otras personas. El gobierno no puede tampoco, en el concepto, tal vez es muy difícil seguir el norte trazado por unas solas personas cuando estamos intentando mejorar. Ah, no, pero tú estás hablando de que según el gremio